Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la segunda cápsula de México Debate. Hoy tenemos temas bastante interesantes para tocar, desde las políticas de Donald Trump, los afectados, los mexicanos en Estados Unidos, hasta seguir con el coronavirus, cómo va la nueva normalidad del semáforo. Y vamos a pasar un poco por lo que mencionó nuestro presidente en las mañanas esta semana, frases un poco controversiales la mayoría de los días. Y tenemos una nueva adquisición en el equipo de México Debate. Emiliano Escamilla se incorpora a Hola, partir del buenas. día de hoy. Damos la bienvenida. Y pues comenzamos. El primer tema que tenemos para hoy es los mexicanos en Estados Unidos y cómo se están viendo afectados, considerando que las remesas van a bajar, de acuerdo al Banco de México, las deportaciones están aumentando, se están deportando mexicanos casi cada 2 horas, sin procesos, sin juicios, sin nada. Entonces está cambiando la situación y el presidente está aprovechando la situación de emergencia para crear diferentes leyes, frenar diferentes iniciativas y pues también en la semana el tema del DACA acaparó todas las miradas. Entonces empezamos. Wong, ¿qué opinas de todo esto? Pues viendo un poco lo que ahorita viene la política en Estados Unidos, que ya casi se vienen las reelecciones, yo veo bastante potente a la reelección de Donald Trump. No creo, el impeachment no pasó y no veo a Biden con suficiente fuerza, entonces yo creo que los republicanos van a volver a ganar la presidencia. Y eso conlleva también, he visto bastante fuerza entre los grupos que apoyan mucho a Trump y eso también viene consigo un mayor odio a los mexicanos porque viene un poco acompañado con las políticas del presidente, entonces creo que podrían hacer un poco más duras las políticas de migración. Después de todo ya ha habido deportaciones y todo eso. eh, Hicieron un cambio a las políticas desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, entonces yo veo que sí va a haber un poco más de presión. Probablemente ya no tengamos tanto peso como tuvimos hace unos 6, 7 meses con lo de las migraciones masivas del sur, pero yo creo que ahora vendría una presión de parte de los Estados Unidos. Sí. Escamilla, ¿qué opinas? Bueno, primero, pues agradecer el espacio, agradecer mucho a Eduardo que me da la oportunidad de estar hoy con ustedes. Y lo que yo opino es que yo difiero bastante de Wong. Yo creo que las encuestas en Estados Unidos están beneficiando a Joe Biden como candidato presidencial. Ciertamente él es el que tiene más posibilidades el día de hoy, pues porque hoy Estados Unidos se enfrenta a tres principales crisis: la sanitaria, con casi 120,000 muertos; la económica, con desempleo en todos los estados de Estados Unidos, sobre todo los estados clave, que son Minnesota, que son Carolina, que son Carolina del Norte, Arizona, todos esos estados mayormente latinos, por ejemplo el sur. Puede que haya una afectación cierta ahí en temas electorales. También tenemos la crisis social eh, con el asesinato de George Floyd, y puede ser bastante ahí, puede tocar bastante los temas ahí en cuanto a la elección. Yo creo que Joe Biden tiene gran posibilidad de ganar, yo creo que es el favorito, y que algo que debemos de aprender de la elección de 2016 es que no debemos de subestimar, por supuesto, a Donald Trump ni a su olfato político, porque a un día de la elección de Hillary Clinton tenía 85% de ganar Hillary Clinton y todos sabemos el resultado. Pero yo creo que los latinoamericanos, que es la mayor coalición por la cual ganó Joe Biden las primarias y fue la que le ganó a, a Bernie Sanders, precisamente la coalición negra y la coalición latina, como se le llama en Estados Unidos, creo que pueden ser un gran punto a favor de la candidatura de Joe Biden y de los demócratas. Yo percibo que Joe Biden va a ganar la presidencia, y creo que aunque pueden perder los republicanos el Senado por una amplia mayoría, y que Donald Trump está en unas de las peores cifras de aprobación en los 4 años que lleva de gobierno, 3. Entonces Sí, yo creo que puede ser determinante las crisis que yo menciono, que quiero poner sobre la mesa, y creo que eso debe de ser bastante discutibles. sí, un tema bien importante es que si la semana pasada decíamos que el gobierno de México no manejó bien la crisis del coronavirus o no va bien hasta ahorita, ¿qué decimos del gobierno de Estados Unidos? País con más contagios, con más muertos, sí, la población, pero aún así ha sido desastroso el manejo de la epidemia de Trump. Y si a esto le sumas las movilizaciones y le sumas las crisis políticas que hay en Estados Unidos, pues sí está complicado el panorama para la reelección. Inti, ¿qué opinas? Yo estoy un poco de acuerdo con Escamilla. Creo que los estados que tienen más peso con el colegio electoral en Estados Unidos van a ser los que están siendo más afectados por todo este revoltijo de crisis. Creo también que
me hubiera gustado ver un candidato con más fuerte que Joe Biden, porque sí, independientemente de que es el favorito, creo que Estados Unidos estuvo pasando por una crisis muy parecida a la que estamos pasando hoy nosotros. No tenía una posición consolidada y una posición que estuviera para enfrentarse a un Donald Trump que estaba decayendo cada vez más y con este manejo brutal de la pandemia y sus declaraciones inoportunas, su falta de tacto ante una sociedad que lógicamente está demandando un cambio de lo que él mismo eligió hace 4 años. Creo que sí, yo también estoy de acuerdo en que Biden es el favorito, pero me hubiera gustado que hubiera tenido más fuerza sobre un Trump que cada vez iba más en picada. Otra cosa es que creo que estos últimos meses van a ser cruciales en la administración Trump, porque, bueno, no sé cuántos meses le quedan, creo que 3, bueno, alrededor. Creo que lo que va a hacer va a terminar de cerrar su proyecto de nación que no pudo consolidar en toda su administración, y me preocuparía mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el DACA lo acaban de este, ratificar el Congreso, y creo que me preocuparía que empezara a tomar medidas más letales contra los mexicanos contra todos los latinos en Estados Unidos. Entonces sí estoy de acuerdo en parte con Escamilla. Sí. Ya que estás tocando el tema del DACA, ya que estamos empezando a hablar de los latinos, importante mencionar que en estos últimos meses con la pandemia, con la emergencia sanitaria, Trump, el presidente, está autorizado a hacer cambios en la ley migratoria por un artículo de una ley de hace 70 años que se lo permite, y eso está afectando mucho a los latinos el día de hoy porque se están aprobando leyes como, por ejemplo, la de que si un migrante pasó por un país externo a Estados Unidos antes de llegar a Estados Unidos y llega a Estados Unidos a pedir asilo, puede ser considerado como un agravante para que no se le dé el asilo. Entonces, todo ese tipo de políticas que está tomando el presidente, además de que afectan a los latinos, evidentemente afecta más a los latinos indocumentados que pues no representan una parte del padrón electoral, entonces no se ve tan reflejado en las elecciones, pero pues sí cada vez golpea más y más y más a este presidente Trump, que cada vez se ve más golpeado rumbo a las elecciones. ¿Algo para cerrar el tema de las elecciones, Wong? Wong. Bueno, yo creo que probablemente tienen un punto con las elecciones. Lo que veo, bueno, Sí. yo veo que sí tienen un punto con las elecciones. Lo que aún así creo que probablemente sí el escenario político de Estados Unidos esté disparejo, pero creo que enfocándonos en los latinos, creo que importa poco o medianamente quién sea el presidente, porque aunque tenga el apoyo de los latinos Biden, no creo que de verdad su administración o cualquier administración que venga vaya a verdaderamente beneficiar a los latinos. Simplemente creo que cada quien tomaría sus medidas migratorias, pero ninguna sería benefactora para nosotros. Ahora, hablando de estos temas para México, están las situaciones, por ejemplo, las remesas, porque con esta crisis económica, muchos mexicanos en Estados Unidos están perdiendo su trabajo y entonces no están pudiendo mandar remesas a México. Y pues si consideramos, me voy a meter un poquito en economía, que lo tenemos que hablar en otra cápsula, pero si consideramos las tres fuentes de ingresos económicos de México, que son remesas, petróleo y turismo, pues las tres están devastadas con la crisis del coronavirus. Y entonces, hablando de los mexicanos en Estados Unidos que mandan remesas a México, va a disminuir muchísimo. El Banco de México proyecta 20% la disminución de remesas. Y además de esto, si tú le sumas que los países centroamericanos también van a tener una crisis económica muy fuerte derivada del coronavirus, eso significa que la migración de Centroamérica a Estados Unidos y obviamente hacia México va a aumentar. Entonces no solamente se nos viene un problema económico, político, social, sino también migratorio muchísimo más fuerte del que ya tenemos. Escamilla, ¿algo? Sí, algo que sin duda hay que aplaudir del actual gobierno, que yo creo que el gobierno actual está haciendo bien, es la política exterior y la política migratoria. Creo que la candidatura de México en Naciones Unidas, por supuesto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin duda ha sabido resolver los temas migratorios de manera muy pragmática, de manera muy práctica, ha sabido negociar con el gobierno estadounidense, y los temas migratorios que se vienen, concuerdo mucho con Max, puede que sea un punto clave en las elecciones, porque efectivamente la crisis no solo es en Estados Unidos y no solo es en México, es a nivel global y en específicamente a los países en vías de desarrollo, que es prácticamente América Latina y el Caribe. Creo que el gobierno tiene una amplia oportunidad ahí para ver cómo vamos en el tema migratorio.
si efectivamente las políticas del canciller Ebrard y de Andrés Manuel López Obrador están funcionando, el programa Sembrando Vidas específicamente, y creo que aquí se va a poner en tela de juicio si efectivamente la ley migratoria y el plan migratorio mexicano está sirviendo. Y por supuesto, tenemos que usar el multilateralismo y el apoyo en Naciones Unidas y en la CELAC, la CEPAL, que son estas dos grandes organizaciones internacionales que se ocupan del desarrollo económico en la región, para que podamos salir todos con equidad y darle trabajo a la gente que efectivamente esté haciendo más vulnerable. Ese es mi Sí, punto. tema controvertido, la migración en la 4T. Inti, Ujú. ¿qué opinas? Sí, exactamente. No iba a tocar este tema a profundidad, pero estoy en completo desacuerdo con Escamilla. ¿Por qué? Exactamente, hace unos días en la conferencia de seguridad escuché una declaración del presidente sobre que el presidente, la administración que había respetado más la soberanía de México, de Estados Unidos, había sido la administración Trump. Entonces, pensando y recopilando datos de tiempo atrás, estamos hablando tal vez de hace un año, eh, me puse a revisar sobre qué pasó cuando llegó la caravana migrante a la frontera sur, México, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente, y mucha gente vio las fotos, de cómo bajo las amenazas del gobierno de Trump, la Guardia Nacional fue a reprimir a los migrantes, a la caravana migrante para impedir su paso hacia Estados Unidos. Exactamente por esto fue el distanciamiento de Porfirio Muñoz Ledo del presidente. De aquí empezó el distanciamiento entre Porfirio Muñoz Ledo, un embajador altamente reconocido como un diplomático, y la 4T, ¿no? Entonces sí me gustaría hacer énfasis en que yo creo que las políticas migratorias, sí, el Consejo de Seguridad de la ONU es algo que es remarcable. No sé si haya sido fruto de este círculo diplomático de esta administración. Tal vez sí, tal vez no, eso está a debatirse, pero sí espero que se tomen medidas porque hasta donde yo sé no se han tomado las medidas suficientes, aunque el discurso del presidente ha sido un discurso populista, un discurso abierto a todos los pueblos, un discurso donde hemos recibido a mandatarios de varios países centro y suramericanos, aunque comparten ideologías un poco distintas. Entonces, sí, solo quería agregar eso. Ahora, no podemos negar que la política migratoria de México está fuertemente influenciada por Estados Unidos, no solo desde este sexenio, sino desde el pasado y desde siempre. El Desde hecho de la siempre. Guardia Nacional en la frontera sur es influencia de Estados Unidos, no lo podemos negar. Entonces, la política migratoria pues se trabaja entre dos, y pues podemos decir que Trump y las políticas de Trump hoy están yendo en contra de lo que México, el país humanista que busca o que nos presume nuestro presidente. Podemos decir que las políticas de Trump van completamente en contra de él, pero ¿y qué quieres agregar algo de esto, Camilla? Sí, sí, no, yo ahora sí que te refuto, mi querido Eduardo. Si tuviéramos efectivamente estas fotos y todo, o sea, concuerdo que efectivamente se viene, esto es gracias a presión de Estados Unidos, una presión diplomática, porque se venía una crisis arancelaria y económica, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, los organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nunca emitieron o no han emitido ninguna queja de reprimir a migrantes en la frontera sur. Si tuviéramos lo que tú estás diciendo, tuviéramos muchas quejas en derechos humanos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y yo creo que ha sido un manejo bastante bueno la política migratoria del canciller Ebrard y de este gobierno, y no solo la política migratoria, sino toda la política internacional que ha desarrollado este gobierno ha sido implacable. Si hay algo que hay que reconocer a este gobierno, es eso. Ha sabido fortalecer las relaciones internacionales de México en el exterior y ha sabido negociar perfectamente con Trump. Si hoy tuviéramos una política migratoria débil, hoy Estados Unidos estaría prácticamente encima de nosotros, y no es así. Hemos sabido mediar mediante el diálogo y el multilateralismo y el bilateralismo específicamente entre Estados Unidos y México, todas las consecuencias que hemos tenido. Las hemos sabido dialogar y resolver. Entonces, yo creo que es algo que es importante subrayar de esta administración, sin duda. Bueno, ahora te doy la palabra, Wong, nomás para cerrar, pero acá yo también me permito diferir, porque a mi consideración, la política migratoria de México sí está influenciada por Estados Unidos, pero creo que más que en otros gobiernos,
este gobierno se está rebajando a simplemente escuchar y obedecer tal cual a Estados Unidos. Y sí, no se puede contradecir a Estados Unidos y no te puedes meter en una pelea con Estados Unidos porque no le conviene a nadie. Pero creo que este gobierno ha sido, Estados Unidos quiere, si a Estados Unidos le importa, Estados Unidos amenaza y México cede. Creo que en eso se ha reflejado la política migratoria y se puede ver porque este sexenio en México han sido el mayor número de deportaciones y se le encargó claramente al gobierno de México que los centroamericanos no lleguen a la frontera norte, deténlos antes. Y entonces se detienen y se regresan. Y sí, es un trabajo en conjunto, pero la política humanista de aceptar a todos, de los valores, de creerle a todos del presidente, creo que no se ve reflejada en la política migratoria y en la Guardia Nacional y en cómo actúa el día de hoy nuestra policía, nuestra Guardia Nacional y cómo se trata a los migrantes. Me parece que no es la visión de izquierda o la visión humanista que nos habían prometido en campaña, no es así como se tratan a los migrantes. Y pues es lo más importante a final de cuentas porque son humanos, son personas y pues sí, están en tránsito, están ilegalmente en el país, sí, pero sus derechos se tienen que respetar ante todo. Wong, algo ya para cerrar el debate y pasar al siguiente tema. Sí, probablemente me voy a extender un poco, pero me gustaría abordar más o menos todos los temas que acaban de mencionar. Primero que nada, hablando de la política migratoria, aplaudo si la diplomacia mexicana es bastante buena, pero siempre tomamos eso que nos dicen y lo aplicamos en nuestra política interna. Creo que tenemos un fallo en la cohesión del gobierno. Sí, tenemos una muy buena Secretaría de Relaciones Exteriores, pero si vemos una débil Secretaría de Salud, una Secretaría de Gobernación que a mi gusto es un poco deficiente, si vemos una Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Hacienda y todo eso, vemos problemas, entonces no podemos apoyar a lo que le estamos intentando ofrecer al mundo y por eso vemos que hubo una baja en la inversión extranjera. También podemos ver que los mismos diputados de Morena estaban atacando a su propio compañero de partido, Rutilio Escandón, cuando pasó la crisis de la caravana migrante, en la cual estaban pidiendo su renuncia, por lo cual no veo una comunicación, primero que nada, dentro del partido de Morena, y segundo, dentro del gobierno en general. Cada quien está intentando aportar sus ideas, cada quien quiere hacer su plan de nación, y el presidente está entre medias simplemente diciendo lo que él quiere decir. Un día se amanece queriendo hablar bien de los migrantes, otro día se amanece queriendo hablar bien de las gorditas, entonces no podemos ver un verdadero trabajo de parte del gobierno. Falta unidad. Sí tienen buenas personas en sus filas, porque obviamente hay personas que tienen una carrera bastante amplia, como por ejemplo Marcelo Ebrard, pero creo que si no hay ese canal de comunicación interno y luego externo, no creo que podamos tener un buen proyecto. Hablando también, mencionaron el proyecto de Sembrando Vida. La verdad, a mi parecer, se me hace simplemente una fuga de capital y no le veo un plan a futuro. Le veo simplemente que estamos dando dinero a Centroamérica y que a ellos les está gustando y que probablemente en algún punto, pero es simplemente, no le veo una visión a 10 años, 20 años, simplemente le veo como un préstamo y luego veremos qué pasa. Pues, tema controvertido la migración. A ver, última intervención, pero cortita, Inti, si quieres, Camilla, una. Sí, unos segundos nada más. Ya, El presidente Bukele lo dijo. Vino, tomó el presupuesto que se le estaba dando y después rompió con México completamente cuando la crisis del coronavirus. ¿Algo para cerrar el tema, Camilla? Rápido. Sí. Yo difiero de los dos, ciertamente. Si algo no se hizo en las administraciones pasadas, es un plan integral de desarrollo, que es lo que hace Sembrando Vidas, y creo que invertir para que se desarrollen empleos en la región, creo que es la mejor forma de solucionar a largo plazo la migración, no solo en México, en el mundo. Eso sería todo. Tema controvertido, la migración. A mi parecer, México simplemente está haciendo lo que dice Estados Unidos, y como Estados Unidos tiene el problema en Centroamérica, el cual no es de México, porque en México es un país de tránsito. Entonces, finalmente, los centroamericanos que pasan por México no representan un problema para México, sino para Estados Unidos. Entonces, me parece que este gobierno, a diferencia de los anteriores, no sé si sea bueno o malo, lo tendremos que ver reflejado en políticas y a futuro, pero me parece que este gobierno sí se está dejando llevar mucho con Estados Unidos y obedeciendo de más a Estados Unidos. Bueno, así cerramos migración. Creo que no lo acabamos bien, va a haber que discutir en otro momento, pero pasamos a lo siguiente, que es el coronavirus. Igual, hablamos de esto la semana pasada, pero pues ayer se rebasan los 20,000 muertos en México y la curva
sí, la curva está aplanada, lo tenemos que decir, porque pues sí, si la Cordillera. comparamos con España, con Estados Unidos, con Italia, la curva se aplanó, lo tenemos que decir, pero no bajan los contagios diarios y pues vamos camino a los 30, quién sabe si a los 40, pero de que vamos a superar a España y vamos camino a Italia y por Francia, pues ahí vamos. Entonces, y justo en este momento, ayer presentan el semáforo y pues 17 estados, si no mal recuerdo, naranja. Entonces, la curva al máximo y estamos abriendo. Situación controvertida porque pues llega, como lo dice el subsecretario Gatell, está la balanza entre la salud y la economía. Pero pues estamos abriendo a ver cómo se traduce esto y pues ya, ojalá por el bien de todos que empiece a bajar la curva, pero pues ni siquiera en la Ciudad de México estamos en la famosa meseta, no está bajando. Entonces, ¿qué opinas, Cinti? Yo, sinceramente, creo que esto ya se salió de las manos. Creo que somos, no creo, somos uno de los países de la OCDE que menos pruebas hacen. No obstante, somos el séptimo o sexto país en número de contagios y somos el país con la tasa de mortalidad por pruebas más alta del mundo. Tenemos la tasa de mortalidad más alta en funcionarios, en, ¿cómo se llama? En personal de salud. De cada 4 personas contagiadas, una es personal de salud. Es muy preocupante porque significa que no están tomando ni siquiera las medidas y se traduce en que no hay el equipo suficiente, o si el equipo es suficiente no está llegando a donde tiene que estar llegando. Entonces es muy preocupante la situación. Reabrir ahorita, Claudia Sheinbaum dio marcha atrás en el proceso del semáforo. Dijo, sí, aunque ustedes quieran, aunque su secretario diga que se abre, no podemos abrir porque significaría una sobresaturación de los servicios hospitalarios y sería cerrar la economía más severamente. Entonces, yo creo que se está saliendo de las manos. Creo que los mensajes no están concordando en ninguna de las entidades de gobierno. Y otra cosa preocupante, que el presidente al parecer ya está yéndose hacia otros temas. Es muy preocupante porque creo que ya no quiere saber nada de la pandemia porque sabe que se salió de las manos. Sí. Ahora, por acá, el tema de la mortalidad, a mí en lo particular no lo veo tan grave, porque pues, si nos ponemos a fijarnos, Francia tiene 16%, y dices países, les puedes llamar país de primer mundo si quieres, entonces no lo vería tan grave, igual por el número de pruebas que se hace, pues por eso aumenta la mortalidad, porque evidentemente hay muchos casos que no estamos detectando. Ahora sí está saliendo de control, el presidente creo que le está dejando de dar la importancia que tiene que darle. Yo, sí tenemos que ser conscientes que la gente no se puede seguir quedando en casa, y entonces tiene que llegar la reapertura. No está haciendo de la mejor forma, a mi parecer, pero creo que tarde que temprano tenemos que abrir. Y pues, aunque el semáforo me parece una buena iniciativa, me parece que no estamos haciéndolo al 100 y no estamos abriendo en el momento correcto, aunque la gente ya no aguanta, eso es muy cierto. Wong. Yo como mencioné en el anterior debate, creo que ambos, el cierre y la apertura fueron demasiado tempranos, intentaron copiar los modelos de otros países, pero no lo implementaron, no lo intentaron actualizar a la vida que tenemos aquí en México. Por ejemplo, ya no se puede mantener el cierre por cómo es la economía en el país, eh, empleos informales, la necesidad de tener constante trabajo porque los salarios no son lo suficiente para vivir 2, 3 meses sin trabajar, aunque sea uno. Hay gente que no puede, que va al día y es bastante, es la mayoría de la población. Entonces vemos que este cierre simplemente, nunca fue un cierre, la verdad. Simplemente fue las personas que podían se quedaban y las otras personas pues tenían ese miedo constante que sigue existiendo. Me gustaría hacer una comparación entre algo que dijo el presidente Donald Trump hace muy poco, en el cual mencionaba que para que no tuvieran tantos casos, pues que disminuyeran el número de pruebas que se hacían. Entonces, pues sí, claro, es casi la comparación lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Si no queremos que haya contagios, pues que la gente no se enferme. Entonces Ahora, creo no, que dale, dale. la política que se tomó para el coronavirus no fue la indicada. Creo que ahorita estamos viendo los estragos de cómo toda esta quimera de soluciones y esta falta de unión que digo de parte del gobierno y de parte del partido más poderoso actualmente, que es Morena, estamos viendo que cada quien va por su lado y cada quien toma las decisiones pertinentes. Se tiene que tomar así en estados y todo eso, pero no creo que ni siquiera haya un verdadero plan general bien estructurado para combatir la pandemia. Simplemente cada día agarran más ideas e intentan ver si esto funciona. Así se debería hacer, pero ya teniendo al menos una base para poder trabajar. Aquí creo que todo lo hicieron muy apresurado y no tienen un verdadero
Un verdadero plan que apoya a la nación. Ahora, últimamente nos dicen que que la pandemia es una cordillera, entonces que por ciudad tiene su propia gráfica y su propio pico y su propio descenso. Y entonces que por eso la reapertura es bajo el semáforo y bajo cada color. Entonces ahí cabe la pregunta, yo pregunto, entonces, ¿por qué el cierre no se hizo también bajo la montaña de cada país y la gráfica de cada país, perdón, de cada estado y la gráfica de cada estado? Entonces así no se hace una cierre temprano ni se hace una reapertura temprana, sino si tenemos muchas gráficas y muchos picos de contagios, pues vamos a hacer un cierre por cada estado y una reapertura por cada estado. Eso es lo que creo que se debió hacer y creo que eso nos está afectando hoy. ¿Escamilla? Espera. Perdón, Bueno, disculpa, Camila. Simplemente quisiera aderezar algo y luego te permito Sí. la palabra. Sí, justo como mencionabas esto, es lo mismo que pasa. Como todo el plan se hizo intentando implementar ideas y todo eso, esto de la cordillera se les ha de haber ocurrido hace muy poco, pero si lo hubieran implementado al principio hubiera beneficiado bastante al país. Muchas gracias. Ya pues, continuar, Camila, perdón. Este, yo veo que México vive dos pandemias. Yo creo que la pandemia del coronavirus y la pandemia de la desigualdad, que es donde más se acentúa en los tiempos de crisis. Si juntamos las dos pandemias, vemos la catástrofe que está sucediendo ahorita. México tiene estos grados de letalidad del 11, 12, no me acuerdo cuánto por ciento, pero estamos por arriba de la media, de la media mundial. Y por supuesto vivimos en un país desigual, en un país donde las clases medias altas pueden quedarse un año y medio, incluso 2 o más, sin trabajar, que es un pequeño extracto de la población, y tenemos una clase baja de 60 millones de personas, de más de la mitad del país, que necesita salir. En algún punto de la pandemia se necesita salir, y es ahí el juicio moral y el dilema ético que viene más profundo de todos, que es o me muero de hambre o me muero de coronavirus, pero me voy a tener que morir de algo. Entonces la gente tiene que aprender a vivir con esto y ver que el gobierno es muy poco pragmático, porque el primer contagio fue en febrero, pero el virus estaba en China desde noviembre, diciembre. Entonces, si estamos en un mundo globalizado, si tenemos la idea de que somos un mundo cada vez más conectado, el virus en algún punto de este año iba a llegar. ¿Qué hubiera pasado en enero si eres un gobierno pragmático como el de Alemania, como el de Rusia? Cerramos el 1 de enero y te puedo apostar que ahorita estaríamos muy superada la crisis. Estamos viendo un gobierno muy poco práctico en términos económicos y en términos sanitarios, y que yo creo que le hace falta mucho escuchar y ver a la gente, porque el presidente nunca se ha parado en un hospital. Se paró en un hospital esta semana, pero fue con simulacro. Estamos viendo un presidente que le tiene miedo al virus, pero que le urge salir porque es un presidente que ganó saliendo a las calles. Y hasta que él no entienda que primero tiene que ver a su población antes de sus pensamientos electorales, nunca vamos a avanzar y vamos a seguir en una crisis sin fin. ahora acá te pregunto, Escamilla, y le pregunto a los demás, ¿se les hace acertada la decisión de que no haya sido obligatorio el confinamiento, como en otros países, sino que haya sido una invitación a no salir y el que guste salir puede salir y hacer su vida porque vive al día y el que no, pues se queda en su casa? ¿Se les ha acertado que haya sido obligatorio, que no haya sido obligatorio el confinamiento? ¿Y ti? No, y lo he dicho creo que en otros tiempos, no, yo creo que la estrategia más acertada hubiera sido cerrar completamente, o sea, bueno, además de, o sea, evitando los trabajos esenciales, porque esos obviamente no pueden parar. O sea, esenciales me refiero a esenciales, muy esenciales, no los esenciales que estamos viendo ahora. La cerveza no es esencial, gracias. Estaría viendo que se corta la línea de contagios, porque cuando cortas una cadena de contagios, creas un cerco sanitario donde entonces el virus es menos posible que se propague. Entonces, yo hubiera esperado el tiempo de incubación del virus, que son alrededor de 14 días, confinado a toda la población, hecho muchas pruebas. Yo sí estoy de acuerdo con que hagas muchas pruebas, aunque el propio subsecretario de Prevención de la Salud dice que es inútil. Para mí sí, las pruebas son una muy buena forma de tener una estimación, porque aparte puedes localizar, o sea, puedes hacer un rastreo de las personas que estuvieron expuestas y hacer pues toda una cadena, ¿no? Entonces yo hubiera cerrado completamente, bueno, yo no soy presidente, pero yo hubiera propuesto que se hubieran cerrado, en mi opinión, un mes, bueno, alrededor de unas cuantas semanas, la economía completamente, y se destinara una gran parte del PIB a la reactivación económica. Esto beneficiaría porque ahora
que la estrategia se tomó mal, porque se tomó una mala estrategia, se dejó entreabierto el sistema, y lo que provocó es que se siguieran ocasionando gastos de producción, o sea, gastos de producción, y que no tuviera el ingreso. Entonces, sí creo que esto afectó severamente la economía, y pues vamos a ver, esperemos no sean tan graves, vamos a ver las repercusiones en los meses siguientes. Wong, vamos a tratar de ser ágiles porque se nos va el tiempo. Sí, la verdad, simplemente, bueno, me gustaría, aquí yo creo que difiero con Inti, creo que México, como es un país muy desigual, es un país con mucha pobreza, creo que hubiera sido imposible sostener eso siquiera una semana o dos. Para muchas personas hubiera habido desempleo como ya se presenta en otros países, pero aquí hubiera tenido un impacto mayor. Creo que lo que deberíamos haber hecho, primero que nada, implementar el semáforo desde el primer día, saber qué regiones, cerrar frontera y simplemente pasar mercancía, pero intentar limitar lo más que se pudiera el tránsito de personas. Eso claramente afectaría el turismo, pero ¿es el turismo o que se caiga el país? ¿Habría rotación laboral? Yo pensaría, porque sí, no significa que tu trabajo no sea esencial, pero para ti es esencial trabajar. Entonces, habría rotación y tendría que haber un seguimiento bastante claro en las personas en contactos con las personas para verdaderamente saber a qué personas pudiste haber infectado si es que tú tienes el virus. Pero no hubo nada de eso, simplemente era dejar que el virus ahí estuviera. Empezó por algunas partes, luego ya se pasó y ahorita ya está en todos lados porque nadie sabe quién. Es difícil claramente porque es asintomático en muchos casos, pero se hubiera hecho, se hubiera podido controlar y ahorita podríamos ya estar hablando de que tendríamos la mitad, aunque sea un 30% menos de los nuevos casos que tenemos diarios, y ya podríamos estar viendo cómo reactivar la economía y ahora sí usar parte del PIB para darle ese boost y regresar un poco al México antes de la pandemia. Ahorita voy contigo, Escamilla. Nada más una cosa rápida. Acá yo estoy de acuerdo con Escamilla en la parte de que efectivamente si la gente no se muere de hambre se va a acabar, si la gente no se muere de coronavirus se va a acabar muriendo de hambre. Y México sí no es un país que pueda parar en mi punto de vista y también estoy de acuerdo con Wong. Y yo creo que esto se resume a que los países de la extensión territorial de México, de los habitantes de México, ninguno ha podido erradicar el coronavirus y ninguno ha solventado la pandemia, así que digas de forma excelente. Entonces yo creo que más bien es una cuestión de aprender a convivir con el virus, sana distancia. El hecho de los cubrebocas no lo vamos a debatir porque nos va a llevar mucho tiempo, pero sana distancia, políticas y pues convivir con el virus, eso es lo que yo creo que debemos hacer, Escamilla. Sin duda, es un dilema muy, muy, muy fuerte el de coartar libertades o dejar que la sociedad, una sociedad democrática como la nuestra viva, ¿no? Yo creo que se pudo haber resuelto, se pudo haber aminorado mucho la crisis si hubiéramos hecho políticas económicas y políticas públicas un poco mejor elaboradas. Elaborar un diseño de una política económica a nivel micro y a nivel macro. A nivel macro, hablando con los empresarios, diciendo, vamos a reducir, no les voy a cobrar impuestos, les voy a condonar impuestos, pero a cambio quiero que le paguen a cada uno de sus trabajadores. Eso a nivel macro. A nivel micro, un poco de créditos a las pequeñas y medianas empresas, que sí hubo esta clase de créditos, pero a partir de abril y mayo, que eso francamente ya no funcionó, se debe haber hecho desde enero para ir previendo esta crisis. Entonces es un manejo de políticas públicas que se pudo haber resuelto, que se pudo haber no resuelto, pero por lo menos sí controlado. Creo que es un verbo muy diferente. Controlar la pandemia y poco a poco aprender a vivir con ella, como dijo Max, tenemos que aprender a vivir con el virus hasta que haya cura. Y yo veo la cura bastante más en el futuro, yo creo que años incluso, porque no ha habido ni siquiera alguien que ha estado bastante cerca de encontrar algún remedio similar, ¿no? Sí. Pues se nos está yendo el tiempo un poco, entonces vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema son las mañaneras de AMLO en la semana. Hay dos en especial, dos frases en especial, dos cosas en especial que llaman mucho la atención esta semana. La primera, que a raíz de la invitación de Chumel a un evento en la CONAPRED, dice el presidente que no sabe qué es la CONAPRED, aunque la titular de la CONAPRED estuvo con él en las conferencias mañaneras, dice que no sabe qué es la CONAPRED y recomienda que se disuelva y que ya no exista. Y luego al día siguiente presenta la renuncia, la titular de la CONAPRED. Entonces ahí hay un tema medio interesante de qué está pasando. Y luego la declaración del presidente de que él ordenó la liberación de Ovidio en el jueves de Sinaloa que todos nos acordamos. Entonces, esas declaraciones pueden tener implicaciones muy, muy grandes porque, aunque a mi parecer
es una decisión que yo no le llamaría correcta porque el operativo fue fallido, pero me parece que después del grave error que cometieron en ese operativo, lo resolvieron, porque si no hubiera sido una masacre todavía más terrible. Pero eso no quita el hecho de que el operativo fue fallido, fue un fracaso y no estuvo bien planeado, aunque hayas dicho que es una coincidencia que se lo encontraron. Hubo errores muy, muy graves que le debieron de haber costado el trabajo a Durazo. Ese jueves le debió haber costado el trabajo a Durazo. No pasó, pero a final de cuentas, sí, es muy irresponsable lo que dijo el presidente y lo que hizo, pero desde mi punto de vista es la decisión correcta para evitar una masacre que hubiera sido demasiado catastrófica en Culiacán. Escamilla, ¿qué opinas? Yo creo que la ley no es negociable. Yo creo que se debe aplicar el 150 del Código Penal Federal, que dice que la evasión de presos, que no, tú como persona no puedes estar escondiendo un preso, y si eres funcionario público, se te debe de triplicar la pena. Yo creo que la ley nunca debió haber sido negociable. La ley no se debe negociar bajo ningún tipo. No puedes negociar la ley. Y yo creo que ahí se equivocó el secretario y el gobierno federal liberando a Ovidio. Creo que se debe hacer cumplimiento de las leyes. No debe de haber, perdón, porque ¿qué es lo único que pasa? Que el día de mañana capturas al Mencho, capturas a alguien del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿y qué va a pasar? Ah, pues perdonaste a Ovidio, pues ahora a mí también perdóname. En esa clase de asuntos no se puede perdonar la ley, y quizá se debió haber hecho un fortalecimiento de la política policíaca dentro del estado de Sinaloa en ese jueves. Y yo sin duda creo que se le debe de juzgar al presidente y se le debe juzgar al secretario, porque el secretario compareció ante el Senado de la República jurando la verdad, y que meses después el presidente diga que él lo liberó. Creo que sí debe de ser algo que debe tener consecuencias y graves. Es lo que A ver, opino. Wong, y ya después digo yo. Sí, bueno, en esta parte estoy completamente de acuerdo con Escamilla. Creo que estar aceptando que liberaste a un preso es estar aceptando que tu Estado falló. Estás aceptando que tu política de seguridad interna es nula y estás aceptando que alguien tiene igual o más poder que tú como Estado. Entonces es simplemente entregarle el poder a cualquier persona. Se tuvo que haber aplicado, como dice el artículo 150, y probablemente sí, ese triplicar, probablemente no directamente al presidente, pero hubiera tenido consecuencias, como mencionan. Ese fin de semana, el secretario de Seguridad Pública debió haber perdido el puesto. También estamos viendo que, como estabas mencionando, la CONAPRED, es imposible que el presidente no sepa. No es como que sea una comisión desconocida. Es como si te dijeran, ¿conoces la CNDH? No, no creo que la conozca. Es la Comisión Nacional de la Prevención de la Discriminación, y hasta su misma esposa, meses atrás, cuando Chumel hizo el comentario sobre su hijo, ella personalmente le pedía a la CONAPRED que tuviera repercusiones contra Chumel. Entonces, no veo no veo no veo cómo el presidente pudo haber hecho eso. Ahora también el presidente menciona que la nueva presidenta de la CONAPRED debería ser una mujer indígena, lo cual no me parece mal, pero me parece simplemente otra vez una política populista para intentar ahí estar contentando a la gente cuando toma las decisiones. Para regresar un poquito con lo de Ovidio, como mencionaba Escamillas, si estás, cualquier cártel, ni siquiera tiene que ser tan grande como el de Sinaloa, puede estar mencionando que ya liberaste a un preso, pues ahora libera más, porque claramente cualquier cártel tiene el poder armamentístico para andar atacando una ciudad o hasta un estado y volverla a un caos simplemente para que liberen a una persona. Ahora, les pregunto y voy con Inti. En el estado de Sinaloa, ¿quién tiene más poder, el narco o el gobierno? Escamilla, Wong. En el estado de Sinaloa, ¿quién tiene más poder, el narco o el gobierno? Yo creo Mira, que el narco. sí, o Entonces, sea, ahora, si el narco tiene más poder, no nos pudimos haber metido en una catástrofe o en una destrucción o en algo demasiado catastrófico si el gobierno se enfrentaba de esa forma tan directa, como capturando al hijo del narcotraficante más famoso del país en la historia, espera, capturándolo. ¿No se pudo haber armado una guerra otro nivel en Sinaloa? No se puede negociar la ley, Max. Punto. Okay. Yo creo que probablemente, yo estoy en un punto medio. Creo que sí, el bien mayor que menciona el presidente está bien, pero le dio demasiada voz. O sea, simplemente intentas disminuirlo, pero el presidente como 8 veces ha aceptado que lo liberó, hasta se siente orgulloso de que él lo liberó. Eso Así se me es. hace, como la figura del presidente no puede decir
que apoya eso. Probablemente el presidente hubiera tomado una postura, ni una postura a favor, ni una postura en contra, hubiera tenido que encontrar algo neutral para intentar, es la política, es la política interna, así se maneja. Tuvo que haber usado el diálogo para, sabemos que fue un error del gobierno, pero al Sí. menos no se lo tienes que mostrar al pueblo que fallaste. Yo creo que eso fue el mayor problema con el caso de Ovidio, no que liberaran a un narco, porque eso lo han hecho cuando el Muchas veces. Chapo salió de la Sí. lavandería, pero no lo hicieron tan descaradamente y menos el presidente se sentía orgulloso de que lo hizo. Sí, eso sí está muy mal y nada más es echarle sal a la herida de los malos operativos. Pero en este caso, y sí, va en contra de la ley, pero en este caso, y sí no se debería de presumir ni nada, y está mal, pero me parece que dentro de todos los males, podía haber escenarios más mucho peores, y en este caso particular, para mí el fin sí justifica los medios. Inti, Bueno, ya ahora que puedo hablar. La verdad es que este tema es un poco más delicado, o sea, hablar del narcotráfico en México debe ser un tema mucho más que te, Serio. que te mueva los huesos cuando hablas. Yo estuve viviendo un tiempo cuando la guerra de narcotráfico en Calderón, en esa zona de mucho conflicto armado, y pues puedo decir que así fue horrible, era un terror de país. Y bajo ese precepto creo que sí, creo que el bien mayor que menciona el presidente es lógico, pero también tenemos que pensar que no fue por ese hecho el que lo hizo, fue porque los militares estaban cercados, la ciudad quedó cercada. La fuerza armamentista y de personal el cártel fue mayor a la de todos los batallones que están dentro de la zona militar de Sinaloa. Entonces, entonces, Inti, creo ¿ves que, correcta o incorrecta la decisión de haberlo liberado? creo que fue incorrecta, pero estaba obligado. Estaba obligado, no ¿No? tenía otra opción. Sí, claro. Me gustaría, ya que sacaste una muy buena frase de que el fin justifica los medios, me gustaría explicar que eso estás completamente volteando el concepto de la frase. Esta frase se dice que la escribió Napoleón en su copia del Príncipe de Maquiavelo. Y el Maquiavelo fue uno de los impulsores de la razón de Estado. Y la razón de Estado es que el Estado tiene el derecho de ocupar la fuerza de cualquier cosa para mantener el poder. Y aquí es No tiene el completamente lo derecho, inverso. tiene el deber. Es el deber del Tiene el deber de Estado. ocupar cualquier cosa para mantener el poder. Porque Ahora, el pueblo confía es el contrato social. El pueblo le está dando al Estado la Claro. capacidad de gobernar para que el Estado le provea resultados. Entonces, está bien que haya apoyado a la gente, pero creo que aquí estamos mostrando un fallo de la razón de Estado. Yo ¿pero te parecía posible que se lograra? Me parece que o sea, México necesita tomar varias decisiones antes de poder decir que México ya podría contrarrestar al narco, pero creo que esto fue un salto para atrás, más que algo Sí, de que acuerdo. verdaderamente nos apoye para un plan a futuro. Escamilla, Yo creo que un gobierno, como te lo dije antes, tiene que ser un gobierno pragmático y tiene que ser un gobierno práctico. Yo creo que debió de haberse perdonado a Ovidio, creo que sí se puede llegar a debatir ese punto, pero no lo anuncies en una mañanera, es escupirle a la gente que ha perdido un familiar, que ha perdido un hijo, que ha perdido una madre, que ha perdido un tío, a una persona, es escupirle, porque acaban de liberar a una persona que mató a un familiar tuyo, que vulneró tu familia. Creo que es faltarle al respeto a las víctimas. Y creo que en dado caso, para controlar el Estado, que es lo que tú dices, Max, creo que lo que se debió haber hecho fue, ok, te libero, pero hasta ahí queda. No quiero que salgas, no quiero que digas nada ante las cámaras, yo te libero y en santa paz. Pero al presidente le enorgullece decir que liberó un narco. Y creo que ahí es donde nos equivocamos. Creo que ahí el pragmatismo se confunde con un completo cinismo del gobierno, porque eso es faltarle respeto a las víctimas y faltarle respeto a toda esa gente que ha muerto por el narcotráfico. sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Inti, Sobre la frase de Maquiavelo que estaba citando Wong, yo tengo otra y es, quien permite el caos para evitar la guerra, tendrá primero el caos y luego la guerra. Entonces sí, estoy de acuerdo en que no fue la manera, pero también creo que tenemos que ponernos un poco más a pensar en que no fue, yo no creo que el presidente haya tomado ninguna decisión por el pueblo, pero también tenemos que pensar en que Sinaloa ha sido un estado muy golpeado, muchos estados del norte han sido muy golpeados por eso y es un tema muy, muy delicado. Y nos tiene que preocupar mucho que en un estado fallido, porque es un estado fallido, lo tenemos que decir,
sigamos permitiendo que pasen este tipo de espectáculos. O sea, sinceramente, ni siquiera tuvo que haber trascendido más. ¿Alguien quiere agregar algo más en el tema o ya pasamos a conclusiones finales? Pues yo quizá el tema del CONAPRED creo que nadie lo tomó, o muy pocos lo tomamos, pero yo creo que el CONAPRED, francamente, yo creo que sí debe desaparecer. Creo que el CONAPRED no ha terminado de funcionar. El CONAPRED, tenemos un país más desigual, tenemos un país con mayor discriminación y tenemos un país con mayor grado Polarización. de polarización. Tenemos un país fallido y que el CONAPRED francamente no funciona. Se necesita reformar, reformar la ley orgánica de la administración pública para crear un nuevo órgano o bien crear una subsecretaría en gobernación o crear una propia secretaría de Estado que haga eso, porque el CONAPRED, que es una junta, es una junta colegiada, es un comité consultivo como funciona, ese organigrama no ha funcionado. Y tan no ha funcionado que el presidente y mucha gente que yo conozco no sabía que era el CONAPRED. Entonces se debe de reformar, se debe volver, se debe replantear la estrategia para prevenir y erradicar la discriminación en México y creo que se debe de pensar en materia legislativa, en materia ejecutiva y por supuesto en materia judicial, porque tampoco los jueces ni tampoco los legisladores se han puesto a pensar cómo va la discriminación en México. Yo creo que se debe desaparecer, pero no se debe dejar. Se debe de reformar y se debe de volver a replantear la estrategia para prevenir y erradicar la discriminación. Acá el tema de la CONAPRED ya no nos va a dar tiempo de debatirlo bien si debe desaparecer o no. Yo creo que la siguiente semana lo hacemos, pero ponga algo que agregar. Simplemente escuchando lo que decías, Camilla, creo que sí tiene razón. Creo que la CONAPRED simplemente es un ejemplo de las instituciones fallidas que tenemos en México. No tenemos instituciones fuertes y yo creo que el CONAPRED sí es un gran ejemplo porque tiene razón, pueden sacar anuncios, pueden sacar algún que otro boletín, pero si verdaderamente no está funcionando, deberíamos replantearnos sobre si es útil o no. ¿Inti? No, yo no creo para nada que debe desaparecer. Creo que este esfuerzo mediático que se le dio debería servir para reforzarlo. Creo que es inútil que esto se debata, porque lógicamente es un esfuerzo más del presidente por sacar recursos, porque sabe que necesita recursos para el próximo año, los presupuestos que no van a caer. O sea, empezar a desaparecer comisiones, instituciones, es parte de un plan de redresamiento económico que necesita el presidente porque necesita dinero. Otra cosa, creo que es un problema más de fondo. Si tienes que el principal mandatario, el mandatario de un país, es el que principalmente polariza a la sociedad, es un problema de fondo y no tendrías que preocuparte si secretario de Gobernación lo va a hacer o si lo va a hacer. No, o sea, tienes que preocuparte por la sociedad. No tienes que preocuparte si vas a desaparecerlo. Se me hace una tontería pensar desaparecer algo que simplemente no se practica ni en casa. Entonces, bueno, eso es mi... No es desaparecer, es sustituir y hacerlo funcionar. Porque el CONAPRED, Inti, perdóname, pero los niveles de polarización que sí son gracias al presidente, que eso te lo compro, o sea, no se ha hecho desde que se fundó. ¿Cuáles son los resultados del CONAPRED? Pero eso no lo va a poder... Vámonos a las estadísticas del INEGI. Te tienes que Vámonos meter a a las la SEP estadísticas si del quieres. INEGI. O sea, es un problema de fondo. Vámonos a las estadísticas del Calma, INEGI. calma. El nivel de A ver, discriminación está Sevilla. más alto. Y no solo le toca al Ejecutivo, le toca al Legislativo y le toca al Judicial Le toca ver a la cómo vamos sociedad. a discriminar la discriminación. Le toca a la A sociedad. los ciudadanos sí, por supuesto, pero el gobierno debe ser el que debe de actuar para prevenir y erradicar la discriminación en conjunto con las organizaciones civiles. A ver, vamos con Es Wong. lo que ¿Qué se pasó, debe. Wong? Me gustaría decir que, o sea, que los dos, la verdad, ninguna de sus ideas están peleadas. Creo que tiene bastantes razones, Camila, en que tenemos que reformar la CONAPRED. No necesariamente tenemos que cambiarle el nombre, se puede seguir llamando CONAPRED. No hay ningún problema con eso. Una cosa no es deshacerse de la institución. Y si lo hiciera el gobierno simplemente para esa política recaudacionista que está tomando para fondear sus proyectos populistas, la verdad sí me parecería un error, pero sí es necesario ver que la CONAPRED no ha dado resultados como está ahorita y simplemente tendríamos que ver cómo queremos que sea la CONAPRED. No necesitamos que la CONAPRED desaparezca, pero sí se necesita reformarla y probablemente reestructurarla completamente eh, en algún otro organismo que verdaderamente nos muestre resultados.
Sí, interesante. Aquí coincido con ustedes dos, con Wong y con Escamilla, en el aspecto de que sí, la CONAPRED no hace el trabajo que debería de hacer y debe de ser reformada y debe de ser mejorada, sí, pero tampoco podemos negar que hay varias cosas que son gracias a la CONAPRED y hay varios estudios y hacen un buen trabajo hasta cierto punto. Sí, no es suficiente ni cerca, porque en México hay una discriminación enorme y muy extensa hacia los sectores de la población que más se supone que protege el presidente, que es la clase baja, los desprotegidos, los de la por orientación sexual, los sectores de la población más desprotegidos, que son los que el presidente más promete ayudar, sí, hoy están muy marginados en México y sí la CONAPRED no ha resuelto eso y sí debería de reformarse. Entonces, pasamos con intervenciones finales cada uno. Empezamos contigo, Inti, si quieres. Bueno, yo quisiera cerrar diciendo que todos los temas que tocamos hoy son completamente nuestro punto de vista y sí, yo creo que tendríamos que reevaluar otra vez, o sea, reflexionar un poco. Les invito a los que nos están viendo que reflexionen un poco sobre lo que están viendo y también nos hagan conocer su opinión. Creo que son de interés nacional y creo que, aunque tengamos nuestros puntos de vista, en algún punto compartimos los ideales. Escamilla. Mira, primero nuevamente agradecer a todos por la oportunidad de estar aquí. Creo que esta clase de foros y esta clase de discusiones alimentan a una sociedad cada vez más joven y que debe de ser un poco más comprometida con la democracia. Entonces sí es abonarle a eso. Wong. Ah, justo cuando mencionaba lo de Escamilla, sí, primero que nada también me gustaría decir que sin quitar la seriedad a los temas que tocamos, la verdad es que disfruto mucho este pequeño espacio, soltar mis ideas y escuchar las otras personas, la verdad es que es muy ameno. Y tiene razón Escamilla con que, como lo mencioné en el foro pasado, deberíamos darle un aire de juventud a la política. Probablemente pensar, como dice la Constitución, que el presidente tiene que tener 35 años para poder estar en el cargo, probablemente deberíamos pensar si es tan necesario que tenga que tener 35 años para tener esa madurez política. Probablemente, obviamente, no va a entrar alguien de 18 años a la presidencia, pero podríamos estar tomando en cuenta las voces jóvenes y ver que la política sí se puede favorecer con diferentes puntos de vista. Claro, tenemos que mantener la opinión de las personas que también son viejos, pero tienen mucha experiencia, pero también deberíamos hacer ese conjunto junto con los jóvenes para ver que podríamos todos ir al mismo camino que es un México mejor. Sí. También te digo mi última intervención. Finalmente, todos lo que queremos en este foro, en este cápsulas de México Debate, finalmente los cuatro queremos que México avance y que México le vaya bien. Entonces, creo que este intercambio de ideas y que podamos llegar a diferentes conclusiones, cada quien con sus ideas, resulta muy positivo y nos ayuda a todos. Y más a la gente que nos está viendo, como dices, invitarlos a opinar, compartir, incluso si quieren venir un día, pues, pedir ser invitados para que cada vez podamos tener más y más opiniones y se pueda nutrir más el debate. Y entonces sí, son temas controversiales y sí, siempre va a haber diferentes opiniones y me parece que todo radica en estudiar bien las decisiones y así como lo dije la semana pasada con lo del coronavirus, esperemos que las decisiones se tomen con más ciencia y con menos política, pues aplica lo mismo y sigue aplicando lo mismo, porque finalmente, mientras menos se vea por la política y por los bienes, por los intereses personales de un partido, de un senador, de un presidente, de un gobernador, y más se vea por la sociedad y más se vea por los mexicanos, por lo que quiere la gente en realidad, pues vamos a ir mejorando, porque finalmente tiene algo de razón en lo que dice el presidente, en el que es más importante un servidor honesto, porque es importantísimo. Puedes tener a la persona más brillante del mundo, pero si no es honesta, no le va a ayudar a México. Entonces, pues finalmente me parece muy importante esto. Todos buscamos el bien de México y pues gracias a todos por vernos. Los esperamos la próxima semana.